ahí grabar, ahí estamos. Me presento, mi nombre es Eduardo Barrio Nuevo. Me desempeño como juez penal del Tribunal de Impugnación en la provincia de Salta. Mi función aquí es revisar las decisiones que toman durante la etapa de la investigación los jueces de garantías y después revisar las decisiones y las sentencias que toman los jueces de juicio. Claro está, siempre que haya un recurso de alguna de las partes interesadas. ¿Sí? Así que me dedico eh, al fuero penal desde hace 20 años con exclusividad eh, prácticamente entre esta función. También me desempeñé antes como fiscal penal y en la universidad estoy en la cátedra desde hace 12 o 13 años. Eh, la idea es que este espacio sea un espacio de aprendizaje y como les puse en las palabras de bienvenida, un segundito, como les puse en la situación de la facu también, como les puse, perdón, en las palabras de bienvenida, que el, el proceso de aprendizaje los tiene ustedes como protagonistas, nosotros somos solo un puente, un instrumento de ese proceso. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea así, pero la riqueza del cursado, como en todas las otras materias, depende del trabajo que ustedes vayan haciendo. La idea y el propósito de la materia es trabajar en la adquisición de ustedes no solo de conocimientos, sino principalmente de competencias. Estas competencias requieren del conocimiento. ¿A qué le llamamos competencias? ¿O a qué le llama el sistema de educación de la universidad competencias? Le llama al desarrollo, a la adquisición de destrezas, de habilidades. Lo que nosotros esperamos es que después de el cursado y el estudio de esta materia, ustedes lo que puedan es reconocer en situaciones concretas si estamos en presencia o no de un hecho penalmente típico, de un hecho relevante para el derecho penal y que sepan con precisión de qué hecho se trata. No es lo mismo sentirse mal que estar enfermo, ¿no es cierto? Y no es y si uno determina que está enfermo, uno tiene que saber de qué está enfermo, porque dependiendo de eso va a depender el tratamiento, qué es lo que hay que hacer, eh, en el peor de los casos, la resignación. Bueno, esta analogía con lo que hace la clínica médica es lo que nosotros esperamos ustedes puedan hacer después del desarrollo de esta materia. Que ustedes puedan reconocer si un conflicto, una situación vital que se presenta como disvaliosa, como fea, como contraria a la paz social, eh, tiene que ser eh, tramitado, tiene que ser gestionado, por decirlo de alguna manera, por el fuero penal, por el sistema penal, o si por el contrario ese conflicto es extrapenal y entonces lo tienen que resolver las partes o entre ellas mismas, quizás con alguna otra herramienta social, quizás con alguna otra herramienta eh, jurídica, pero no a través de el uso del derecho penal. Y si es un conflicto penal, saber exactamente qué tipo de conflicto penal es, porque de ello va a depender el modo en el que se pueda gestionar un conflicto penal. Por ejemplo,
lo van a ver a esto que yo les digo, el cómo gestionar o cuáles son las herramientas, lo van a ver en derecho procesal. Hoy todos los sistemas procesales o la mayoría de los sistemas procesales tienen lo que se llaman salidas alternativas y está muy bueno que eso sea. El castigo penal es la última ratio. Entonces hay posibilidad de aplicar mediación a un conflicto penal. A todo conflicto penal, no al que tenga una determinada escala penal, van a establecer la mayoría de los códigos procesales en las provincias. Entonces yo tengo que saber si este conflicto es un hurto o es un robo con arma, es unas lesiones o es una tentativa de homicidio, porque sí podré mediar el hurto y no podré mediar el robo con armas, porque sí podré mediar las lesiones y no podré mediar la tentativa de homicidio. Tengo que saber si es un abandono de persona seguido de muerte o una omisión de auxilio, esto que estoy viendo, porque sí podré aplicar la suspensión de juicio a prueba en uno, o habrá pena de multa en uno, y en otro no podré aplicar la herramienta de la suspensión del juicio a prueba como una herramienta de político criminal preferente a la sanción. Más o menos me estoy explicando con esto. Si no, ustedes levantan la mano, paramos y volvemos a largar. ¿No? Sí, Entonces, profe. la importancia de saber y de poder entender de qué ustedes por ahí en la tele van a escuchar, o un mal abogado va a decir cuál es la carátula. No, no es la carátula, es en qué tipo penal yo encuadro este recorte de la realidad que tengo que analizar o que tengo que procesar. Parte de eso me va a permitir después saber cómo lo proceso. Así como si el médico sabe si el dolor de garganta es una angina virósica o bacteriana, va a implicar que me dé o no antibióticos, ¿no? No tomo antibióticos para cualquier dolor de garganta. Bueno, también el derecho tiene distintas respuestas de acuerdo a si el conflicto es o no penal, y si es penal, de acuerdo a cuál es la tipificación, cuál es la caracterización técnica de ese conflicto. Esa es la importancia, eso es por lo que podemos saber, debemos saber. Eh, si nos vamos a dedicar al derecho penal. Si no nos vamos a dedicar al derecho penal y alguien dice, no, no me gusta el derecho penal, bueno, tenemos que saber qué conductas son penalmente típicas y cuáles no, para poder decirle entonces a la persona que nos consulte, mira, buscate un abogado penalista porque esto yo no proceso, o sí hace la denuncia porque esto es delito, o no hagas la denuncia, sino vamos por esta vía porque no es delito, entonces no pierdas tiempo haciendo una denuncia, o para no recomendarle al cliente, a la clienta, a quien nos consulte, que cometa una conducta que termina siendo un delito porque desconocemos que es un delito, como a veces pasa. Sí, Juan. Sí, profe, no, siguiendo su razonamiento, también podría existir un caso que configure un delito penal y al mismo tiempo pueda procesarse un reclamo en el fuero civil, ¿no? Por responsabilidad civil y daño, qué sé yo. Puede Siempre, ser. pero por ejemplo, si esto pasa así, Juan, perdón la interrupción, para que esto pase así, primero vas a tener que tener en el fuero probado, en el fuero penal, probada la condena, y la fuente de reparación va a ser la comisión de un delito. Y entonces vas a tener ahí una discusión de prejudicialidad. Si el hecho es completamente extrapenal, no necesitas para requerir la reparación en sede civil la determinación de que hubo o no un delito. No sé si me expliqué ahí, Juan. Sí, profe, mil gracias, sí, sí. Bueno, bueno. Dicho esto, ya el encuentro pasado, los doctores le propusieron un mecanismo, un modo de cómo más o menos nosotros
que nosotros vemos, perdón, como necesario a la hora de hacer, yo les diría como un cuestionario, como una guía que ustedes puedan tener como para explicar cada delito. ¿Qué es lo que yo tengo que poder explicar en una instancia de evaluación como para, y qué es lo que yo tengo en todo caso que tener claro para poder comprender y conceptualizar un delito? Primero, el bien jurídico protegido, el bien jurídico tutelado. El bien jurídico me va a servir de marco de reflexión para comprender si estoy o no en este delito. Por ejemplo, de lo que se vio hasta ahora, lo que conversaron el lunes pasado y del material que les subimos y que ya tenían a su disposición. Si se produce la muerte de un bebé cuando la mamá ya tiene dolores de parto, ¿qué delito es? Se Un produce homicidio. por acción de... ¿Por qué un homicidio, Juan? Porque en las tres teorías que estudiamos de Donna al principio, una de ellas, aceptada por la mayoría de los juristas, dice que el bien jurídico tutelado en términos del homicidio, la vida comienza cuando empieza el trabajo de parto de la mujer, digamos. Cuando comienza el Bueno, trabajo, sí, cuando comienza el trabajo de parto, ya ahí lo tutela el bueno, homicidio. Previo a para una eso, de bien, para una de las escuelas, entonces, el bien jurídico protegido, primero lo que vamos a tener que tener en claro es que el bien jurídico protegido del homicidio es la vida de la persona ya nacida. En cambio, en el aborto es la vida de la persona en el seno materno o la persona por nacer, ¿no? Entonces, con que yo no es solo la vida humana, en, en unos tipos penales es la vida de la persona nacida hasta la muerte, en otra es la vida de la persona desde la concepción hasta el nacimiento. Mientras esté en el seno materno, también lo vamos a tener que explicitar de esa manera, porque la vida extrauterina no está penalmente protegida en nuestro código penal. Sí, después, Juan, hay teorías, entonces yo tendré que seleccionar y ser coherente con una de las teorías. Una de las teorías dice desde que comienzan los trabajos de pacto. Otra teoría dice cuando corona. Otra teoría dice cuando es expulsado. Otra teoría dice si respiró. Otra teoría dice si corté el cordón umbilical. El bien jurídico protegido me va a permitir a veces definir también en estas teorías, ¿no? Si el bien jurídico protegido es la vida nacida, esto significa la vida con posibilidades de autogestión, la vida con posibilidades de permanencia, con independencia de la actividad de la madre, eh, eh, parecerá razonable asumir la vida de la persona nacida desde el comienzo de ese trabajo de parto, si esto, si el trabajo de parto se diera en una situación de un embarazo a término, de un embarazo con posibilidad de viabilidad de la vida humana. No sería posible aplicar esto cuando comienzan dolores de expulsión en un feto de 4 meses o de 3 meses, porque ahí no habría una posibilidad de sobrevida. En casos complejos, a lo que hago referencia, no quiero marearlos más, pero que cuanto más compleja sea la casuística, más necesario es recurrir al bien jurídico y más importante es tener una buena concepción del bien jurídico para comprender un tipo penal. Segundo, la conducta típica. ¿Cuál es la conducta típica en el homicidio? el matar, profe, el matar a otro sería la conducta típica. El matar a otro.
Y no con ánimo de censurarte, Juan, sino con ánimo de estimular la participación de alguna o algún otro compañero. ¿Será posible entonces cometer el delito de homicidio con medios morales? Es decir, sin actividad física por sobre la persona sujeto pasivo. Sí, profesor. Buenas tardes, buenas noches. El delito ¿Quién puede está ser... hablando? Perdón. Eugenia, ¿cómo le va, profesor? Buenas noches. Eugenia, ¿cómo estás? El delito puede ser cometido por comisión o por omisión también, porque yo escuché en una clase de usted que si una persona nace y no se le da el alimento para vivir, también puede ser por omitir el alimento de un recién nacido, puede morir, o por no pasar una medicación a una persona que acaba de ser operada. Hay como situaciones que se presentan en la vida, no tan solo en el recién nacido, profesor. Bueno, vamos a retomar esto de la comisión por omisión, Eugenia, pero yo preguntaba particularmente medios morales. Es decir, yo hago algo, pero eso que hago no es un ejercicio de... no actúo sobre el Algo por cuerpo el lado de la psicológico persona puede directa. ser. ¿Quién? Daniela, Brenda. No, Brenda. Brenda, te escucho. Decía que por ahí algo por el lado psicológico puede ser. A ver, ¿cómo sería eso? Se cayó doña Brenda. Daniela, ¿vos ibas a decir algo? Perdón, lo que Sí, pasa es que acá en mi casa está el partido. ¿Cómo, Daniela? Perdón ahora, Brenda. ¿Cómo, Dani? buenas noches. En principio no sería posible, entiendo, ¿no? Matar a alguien a través de que no sea algo físico, pero no obstante se me viene a la mente la instigación al suicidio, digamos, ¿no? Bueno, la instigación al suicidio es otra figura penal, pero si yo sé que mi abuelita tiene problemas cardíacos, ¿no? Y, y hay mucho riesgo de que frente a algún susto o alguna situación tenga algún infarto, se le produzca alguna situación así. Y me le meto de noche en su casa con la máscara de Halloween y un cuchillo y genero una explosión, la despierto así y la asusto hasta provocarle la muerte. ¿Seré autor de homicidio o no seré autor de homicidio? Sí, en ese caso entiendo que sí, profesor. Sí. En ese caso sí. Sí. Juan, ¿también habías levantado ahí? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, a eso nos referimos con medios morales, ¿sí? Que es distinto, ¿no? No ha establecido el legislador una modalidad comisiva. En la medida en que yo pueda establecer una relación de causalidad entre una acción positiva y el resultado muerte, ¿sí? Podré tener la conducta típica. Después veremos el elemento subjetivo, ¿no? Pero por ahora vamos viendo conducta típica. Modalidades. Encuadraría, profe, disculpe, encuadraría en el artículo 79, no, artículo 80 sería, ¿no? Por los medios. Bueno, la abuelita sería el 80 por el agravante, por el vínculo. Por el Exactamente. vínculo. Bien. ¿Y ¿Sí? por los medios? Y por los medios no tengo ahí, no es un procedimiento insidioso, no es envenenamiento. No. No sé, me parece mucho ya
también verlo como alevosía, habría que ver si podría ser una alevosía. Pero bueno, Bien. las modalidades comisivas, por ejemplo, en el homicidio no tenemos, a veces las modalidades comisivas hacen que salgamos del tipo base y nos vayamos a un medio agravado, a un tipo agravado, como sería, por ejemplo, las agravantes por el medio. Si el medio escogido causa un peligro común, por ejemplo, otra de las agravantes establecidas en el artículo 80. Algunos tipos penales tienen elementos descriptivos y algunos tipos penales tienen elementos normativos. Elementos descriptivos del tipo penal en el homicidio es sencillo, es otra persona humana. Si mato algo que no es una persona humana, no cometo delito de homicidio. Elementos normativos no tiene el homicidio simple, tienen otras figuras como por ejemplo el concepto de ajenidad en el delito de robo o de hurto, que es un concepto jurídico, por eso le llamamos elemento normativo, el concepto de instrumento público en la falsificación de instrumento público, tiene que ver con una valoración entonces jurídica. El elemento subjetivo como otro elemento. En el homicidio simple, ¿cuál es el elemento subjetivo del homicidio simple? ¿Puedo decir, profe, algo? Sí, Juan. El dolo, profe, cuando analizamos Bien. el tipo... perdón. El dolo. El dolo, perfecto, perdón, tengo acá mi compañera, la van a ver más de una clase, mi perrita que se viene a escuchar clases, o a jorobar en la clase. El elemento subjetivo dolo. Yo les había sugerido que repasen este elemento subjetivo de bibliografía base. ¿Cómo conceptualizamos el elemento subjetivo dolo? Y bueno, profe, el dolo tiene dos elementos, según lo estudiamos de Bacigalupo, dos elementos, un elemento volitivo y un elemento cognoscitivo, es decir, el conocimiento y la voluntad. Esa sería la más básica, digamos. Bien. ¿Qué no vamos a decir en toda la materia y no vamos a utilizar la siguiente palabra, salvo para algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, de homicidios calificados que requieren dolo directo, no vamos a utilizar la palabra intención, porque el dolo igual a intención es solo el dolo directo, es cuando yo puedo establecer que claramente se perseguía la realización del resultado típico. El dolo como Usamos elemento... la voluntad, digamos. ¿Cómo? O sea, usaríamos la voluntad, digamos. O sea, diríamos Vamos, voluntad pero en ¿qué vez de... voluntad? La voluntad de querer matar como un deseo, como una intención, es el problema, es cómo definimos la voluntad. Claro. ¿Bien? Sí, sí. Miren, yo les pongo el dolo, el elemento subjetivo lo vamos a ir puntualizando tipo a tipo, y hay que tener un concepto de dolo más adecuado para cada tipo penal, ¿no? Si yo le digo a alguien, perdona, acá vamos a utilizar a veces ejemplos que parecen grotescos, pero lamentablemente el derecho penal es así, y muchos de los ejemplos que yo les voy a dar son de hechos que tuve conocimiento a lo largo de la carrera, lo mismo que van a hacer los doctores Fleming y el doctor Molina, ¿no? Si yo les digo que entre varios agarraron a un compañero de trabajo y le introdujeron un elemento en el ano como un modo de castigo por lo que había hecho.
como un modo de disciplinamiento. ¿Habrá dolo de abuso sexual? Y alguien puede decir, yo no tenía la intención de que él se sienta sodomizado, que él se sienta, bueno, objetivamente eso es, ¿no? Lo traigo a otro ejemplo, dolo de lesiones, ¿no? Lesiones, la conducta, no, hoy en día es un abuso sexual con acceso carnal, Juan. Párrafo tercero del artículo 119. Otro ejemplo, ¿no? El delito de lesiones. Lesionar significa dañar en el cuerpo o en la salud de una persona. Si alguien dice, mira, para no dejarle marcas, golpéalo con toallas mojadas, que eso no deja marcas. Y sin embargo, en el caso concreto, eso dejó marcas. ¿Habrá ahí dolo de lesiones o no habrá dolo de lesiones? Sí, profe, porque Sí habrá dolo de él lesiones, en aunque el método elegido incluso hubiera querido no dejar una marca para no ser perseguido, ¿no? Pero si había una acción directa a causar un daño, el dolor es un daño. El problema es que muchas veces no lo podemos probar. Que alguien diga, me pegó una cachetada y me dolió y no quedó marca, no es atípico porque no quedó la marca, sino lo que tenemos es un problema de prueba, donde hasta dónde vamos a creer si a la persona le dolió o no, mucho, poco, cuánto le dolió. En todo caso, un problema de relevancia, pero no un problema de falta de dolo o de falta de realización del tipo penal. Me explico, con lo cual, si alguien quería o no quería matar, volvemos al dolo de homicidio acá, si alguien quería o no quería matar en el concepto de deseaba la muerte de alguien o no, no va a ser lo relevante para el elemento típico del homicidio. ¿Alguien se anima a leer el 81B del Código Penal? Sí, profe, lo leo. Sí, por favor. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produce la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Bueno, ese es el homicidio preterintencional, ¿no? Cuando alguien dice con la intención de causar un daño en el cuerpo o la salud, más allá de que el legislador en 1920 haya utilizado la expresión con la intención de causar un daño, esta situación sería, yo le pego una piña a alguien, ese alguien cae, se golpea con una piedra que hay en el suelo, al caer hacia atrás, se golpea con la piedra en la cabeza y fallece producto de la lesión intracraneal que le provoca un hematoma subdural, ¿no? Se le llena de sangre la base del cerebro, se produce como un cortocircuito y la persona se muere. Ese es el ejemplo clásico que van a encontrar del homicidio preterintencional. Pero la magia, para comprender el concepto dolo, no es que el dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito, como dice Eugenia acá, sino es que cuando yo sé que razonablemente se puede producir un resultado y voluntariamente produzco ese resultado, y voluntariamente, perdón, ejecuto la acción, debo responder a título doloso por esa acción. Ejemplo, ¿por qué digo esto? ¿Cómo concluyo esto? Por la lectura de la que acabamos de hacer. Si alguien dice, yo solo quería causar un daño en el cuerpo y en la salud,
pero el medio empleado razonablemente causaba la muerte, ¿queda como homicidio preterintencional? ¿Qué dice No, ahí el profe, legislador? no. 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 ¿Qué homicidio queda? Como homicidio simple, ¿no? Y si se dan algunas de las situaciones del artículo 80, como homicidio calificado. Yo quería solamente asustar a mi hermano disparándole, pero le disparé a 1 metro de distancia, se ve un poquito más, le disparé a 1 metro de distancia, ¿no? Así, y digo, no, yo quería solo asustarlo, o yo quería provocarle una lesión para que quede internado por 1 mes y entonces no se presente al sucesorio de mi padre. No importa qué usted quería, si razonable y previsiblemente este hecho causaba la muerte, tenemos dolo de homicidio. Esto algunos autores le llaman el dolo de segundo grado, por ejemplo, el Mirpuch. Algunos viejos autores le van a llamar a esto dolo eventual. Yo prefiero, la ciencia del derecho es una ciencia viva, una ciencia que avanza, ¿no? No nos quedemos con cómo se conceptualizaba esto en 1920, antes de Belzel, lo conceptualicemos conforme la doctrina de 1921 y vamos a hablar de dolo de primer grado, el dolo directo, cuando sí es posible, si yo pongo una bomba en el auto para que estalle cuando el conductor encienda el motor y la bomba tiene impacto suficiente como para generar una explosión fuerte, yo podré decir que había un dolo directo de homicidio, ¿no? El dolo de segundo grado es esto, el medio que yo elegí previsiblemente causaba un resultado y yo sin embargo actué, ¿no? Esto es lo que permite el debate jurídico en algunas situaciones, como por ejemplo la de Fernando Báez, o la conocida causa como los Rugby, que la habrán ustedes visto, ¿no? La pregunta a definir Sí, ahí para ver si hay dolo o no hay dolo, es preguntarse si es razonable pensar que no se va a morir una persona a la que se le patea fuerza a la cabeza cuando está tirada en el suelo. Si mi respuesta es razonablemente se produce la muerte de esa persona, yo deberé decir hay dolo de homicidio. ¿Estamos hasta ahí? sí, profe, sí, sí. Hay alguien tiene el micrófono abierto, Liliana. Bueno. Finalmente, vamos a ver después si hay características de sujeto pasivo o de sujeto activo. Esas características a veces nos sacan del tipo base y nos llevan al agravante, o a veces son condicionantes para la existencia de un delito. Por ejemplo, si el sujeto activo o pasivo, entre el sujeto activo y pasivo del homicidio hay una relación de parentesco, de ascendencia o descendencia, o son cónyuges, esta situación nos lleva a un homicidio calificado por el vínculo, del mismo modo si hay entre ellos una relación de pareja. Hay relevancia para la conceptualización típica si son hermanos el sujeto activo o el sujeto pasivo del homicidio. No, profe, no porque no lo contempla el código podrá y viola parecer el horrible, pero el legislador no lo ha No establecido está, como una causa de agravante. no está ¿Sí? tipificado, profe, sino que se Está tomaría en el artículo 79, encuadraría en el artículo quedaría en el 79. 79. ¿Sí? Yo Profe, en todo delito, perdón Daniela, sí. disculpe, profe, yo le quería consultar si, respecto a lo que hablabas recién de dolo, el caso que pasó en Córdoba del señor que va a cargar nafta y que no sé si lo ha escuchado, que ha pasado hace 2 o 3 días atrás, y que hay una situación en que no paga y los policías lo
lo meten en el patrullero y después lo sacan por una situación de violencia que se generó y la persona termina muriendo. En ese caso sería preterintencional, no sería doloso. Lo que hay que ver es el tipo de violencia desplegada en concreto, así con elementos como vos me lo estás describiendo no me alcanza como para emitir un juicio. En el caso concreto hay que ver cuál es el tipo de violencia desplegada. Si el tipo de violencia es una violencia de la que razonablemente no se deviene un resultado muerte, no hay homicidio doloso. Doloso, Si el, bien, doloso. bien. Si el tipo de violencia, ¿no? Por eso digo, o sea, miren la discusión en la causa esta de Chocobar, ¿no? Hay que estar después a qué se probó en Chocobar, pero si la hipótesis A es que quien dispara para evitar que se escape una persona, dispara hacia el torso, donde están los órganos vitales, uno tiene que decir, hay dolo de homicidio, porque previsible y razonablemente se va a producir la muerte. Se dispara hacia la pierna, uno tiene que decir, no hay dolo de homicidio, porque después en el caso concreto, según dice la pericia, la bala rebotó y de ahí le impactó en el torso. Bueno, entonces no hay dolo de homicidio, ¿no? En ese caso concreto, no es razonable asumir que el rebote le iba a dar, ¿no? En ese caso en concreto, por ahí en otro caso en concreto estamos hablando de un experto tirador, de una situación bien estudiada, donde el tirador sabe que con el rebote va a impactar en una zona vital, ahí tendremos otra construcción de los hechos. Siempre va a ser vital el modo en el que podemos reconstruir en base a la prueba y a la lógica el hecho en concreto. Es importante también siempre saber si el delito es un delito de resultado, es un delito de peligro, es un delito de mera actividad, porque eso nos va a indicar, nos va a poder establecer cuándo se consuma un delito y si el delito admite o no admite tentativa. En el caso de homicidio es un delito de resultado. Eso quiere decir que solo habrá homicidio consumado cuando alguien efectivamente haya muerto. En el caso del abandono de persona, es un delito de mera actividad o de peligro. Hay dos formas de interpretarlo, pero no es un delito de resultado. Entonces, si alguien muere o no muere, no es importante para la consumación del delito, en todo caso será constitutivo del agravante seguido de muerte en el abandono de persona, pero en modo alguno respecto de la consumación del tipo penal. Bueno, esto tengan esa listita de las cosas como que hay que ver en cada caso, ya en la medida que vamos avanzando, ustedes lo van a ir comprendiendo mejor, quizás hoy algunos de los ejemplos generen un poquito de duda, pero bueno, estamos en un proceso bien inicial. Han podido leer respecto de homicidio, les he compartido como material adicional que estaban en la bibliografía complementaria sugerido un libro de Figari sobre tipos de homicidio que les va a resultar claro, sino cualquiera de la otra bibliografía. En el foro se hizo consulta respecto del módulo, anda dando vuelta un módulo que no sé si será de alguna otra cátedra. En esta cátedra yo estoy hace más de 15 años y no hay un módulo de la cátedra, estamos en deuda con eso. Sí hay, por eso nos ocupamos de darles distintas bibliografías. No sé si les he subido los 3 tomos de Figari, del código comentado de Figari, ya voy a controlar, si no,
es un poquito más resumido, también es un autor, está propuesto a Bozo, no lo tengo digitalizado, por eso el código comentado, por eso no se lo he subido. Dona es más extenso, de cualquiera de esos textos pueden leer. Mi experiencia como estudiante es que a veces lo más extenso ayuda a una mejor comprensión, ¿no? Laura pone acá, no es abuso de autoridad. Bueno, ya vamos a ver los delitos contra la autoridad. Soler y Núñez, google a alguien cuándo se murió Sebastián Soler, por favor. También puede ser buen padre. El 12 de septiembre del 1980, profe, murió a los 81 años. Bueno. El ¿Hace 12 cuántos de años murió septiembre de 1980? Hace 45 años Sí, que murió 1980. Sebastián Soler. ¿Habrá corrido agua bajo el puente de Soler a nuestros días? Un montón, un montón. ¿Alguien se dejaría operar con la técnica que el doctor Favaloro, con la que el doctor Favaloro realizó el primer bypass? Dudaríamos, ¿no? Diríamos, no, debe haber habido un avance científico también en el derecho. Entonces, nadie desconoce lo importante que fueron Núñez, Soler, Fontán Balestra para el desarrollo del derecho penal. Tampoco cualquier manual, por eso no nos vamos a operar con lo toqui, Eduardo, tampoco cualquier manual, pero entonces sí hay autores que nosotros les estamos sugiriendo que han escrito ya desde otro modelo conceptual. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad o el por qué algunos delitos, aunque parezcan que no se modificaron mucho, yo recomiendo que los lean de nuevos autores y no de los clásicos? Porque los clásicos escribieron y pensaron el derecho penal desde las corrientes anteriores al finalismo. Y eso hace que su perspectiva sea diferente a la que existe hoy en el derecho penal. El finalismo como corriente se impuso en el mundo en 1930-1940. ¿No? Desde los años 80 se está discutiendo el funcionalismo o el normativismo en el derecho penal. La función de la universidad es darle a ustedes los elementos de pensamiento más actual, y por eso no vamos a recurrir a esos autores como fuente primaria, sino a quienes han escrito con posterioridad y ya han receptado de algún modo, por lo menos el finalismo, como modo de comprender. Y en derecho penal esto tiene una gran implicancia porque el elemento subjetivo forma parte del tipo penal desde la corriente finalista, no lo hacía antes, y incluso hay algunas conceptualizaciones que tienen que ver con algún aporte del funcionalismo y del normativismo que no nos tiene que asustar, y de hecho se aplican en la doctrina y en la jurisprudencia, como son el análisis de la imputación objetiva y otras cuestiones. Sí, no todo el material no está en la plataforma, hay algunas cosas que están digitalizadas y se las compartimos en la plataforma. Hay otras cuestiones que van a tener ustedes que recurrir a la biblioteca de la universidad, requerirle en todo caso a la biblioteca
el material digitalizado. Lo que nosotros tenemos digitalizado se lo compartimos. Saravia, Toledo y Villada trabajan mucho en base a Núñez, por eso yo preferiría que no, con todo el respeto que sobre todo me merecen los dos han sido docentes míos y les tengo mucho aprecio y respeto. Como están en base a Núñez, yo preferiría que no, pero nadie va a ser nadie va a ser mal evaluado porque haya elegido una bibliografía diferente. Lo que no se va a admitir en las instancias evaluativas, y vamos a tratar de no hacer en estos encuentros sincrónicos, es opinología. Bacigalupo no tiene nada que yo sepa, no tiene escrito un libro de penal especial del derecho argentino. Dona sí, está en la bibliografía recomendada. Bacigalupo, yo no tengo presente que haya algún código penal especial, la parte especial comentada por Bacigalupo, o algún libro de derecho penal especial en Argentina por Bacigalupo. No, tienen un montón de opciones ahí en el programa, búsquenlas, más algunos que hemos dado ahora. Bueno, ¿qué otra cosa vi en el foro de consultas? El grupo de WhatsApp. No hemos creado desde la cátedra este año un grupo de WhatsApp. Nos resulta imposible estar 24/7 y estar nosotros en un grupo de WhatsApp, por lo menos a mí, desde mis trastornos obsesivos. No me gusta por ahí en los grupos de WhatsApp, alguno sube un artículo y está mal el artículo, o alguno opina y dice algo mal, alguno interactúa de un modo que no puede no corresponde, y me vuelvo loco contestando. Entonces, y si no contesto y alguien dice, pero el doctor estaba en el grupo y subieron ese material para estudiar y el profesor no dijo nada, yo estudié de ahí, hay una forma de, no sé si me explico. Si uno está y no participa, uno consiente lo que se dice y es inmanejable después cuando son tantos los que están en el grupo. Entonces, desde ese lugar no vamos a intervenir nosotros, ustedes están en plena libertad de hacer, si quieren, un grupo de WhatsApp y compartir. Las referencias van a salir de estos encuentros que en compensación, si se quiere, no hay compensación porque no tenemos obligación de tener un grupo de WhatsApp. Nosotros vamos como cátedra a utilizar responsablemente la plataforma, vamos a contestar cada 2, 3 días. Alguno de nosotros está entrando en la plataforma, contestando las consultas que ustedes colocan en el foro. Hemos duplicado la cantidad de encuentros sincrónicos. Ustedes saben que la propuesta es de cada 15 días y nosotros lo hacemos semanalmente. Este es el modo de estar en mejor contacto con ustedes y esto es lo que le ofrecemos como cátedra. No vamos a tener la posibilidad de desarrollar otros años, tratamos de desarrollar lo más que se podía durante el programa en estos encuentros, y eso hacía que llegábamos a dar 6, 7 unidades en todo el semestre por la carga horaria. Ya desde el año pasado hemos optado por esta otra modalidad, que es, en virtud del sistema de educación y con la carga horaria de encuentros sincrónicos que tenemos, nos parece más responsable que este sea un espacio para que ustedes, nosotros plantearle algunas cuestiones importantes de las unidades y para que ustedes y evacuar las dudas de las lecturas que se les va dando y completar la reflexión con los trabajos prácticos. Hoy les subí el primer trabajo práctico. Tiene 5 consignas.
¿Cómo vamos a hacer? Les pido el siguiente orden metodológico. Primero lean la unidad 1 y 2 de cualquiera de las bibliografías que hemos nombrado. Les propongo para una primera lectura, les voy a subir a la plataforma, si no está subido, hoy mismo les voy a subir los 3 tomos de la parte especial del código comentado de Figari. No es lo más completo, pero es una buena guía de lectura. ¿Me explico con esto? Vamos, lo básico lo van a tener ahí. ¿Quieren profundizar homicidio? Les subimos de Figari el libro sobre distintos tipos de homicidio. Entonces, con eso no les alcanzó. Con Dona también puede ser, profe. ¿Cómo? Juan. Decía que con Dona también, digamos, como yo vengo con Dona. Con Dona también. Dona, sí, la que no de Dona, la unidad 3, la de delitos contra la integridad sexual. Esa no la vean de Dona. Delitos contra la integridad sexual vamos a ver en el curso que viene. Dona tachado para delitos contra la integridad sexual. Profe, ¿Bon Padre? Bon Padre también. Bon Padre tiene un problema que Bon Padre se dice causalista todavía, ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, pero y entonces el elemento subjetivo no integra el tipo para los causalistas. Dolo y culpa se veía en la culpabilidad para los causalistas. Los finalistas dicen, no, dolo o culpa como elementos del tipo penal se ve en la tipicidad. O sea, una diferencia muy grosa entre causalismo y finalismo, ¿no? Entonces, ¿nos recomienda? No, si es lo único que tienen accesible, sí. Si no, les digo, nosotros les estamos subiendo digitalizadas otras opciones. Y en todo caso, Bon Padre, y completamos con la bibliografía especial en las unidades que le damos bibliografía especial. Sí, Juan. Profe, ¿tengo que sacar alguna otra unidad de Dona para saber ahora si ya la anoto y...? No. Solo la 3. Solo la 3. Perfecto, gracias. Bueno. En la unidad 1 hay que tener claro, entonces, todos estos puntitos que dijimos respecto de homicidios. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en las calificantes, en los homicidios agravados? Nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la causa de política criminal que el legislador estableció, vio, le pareció importante para establecer un mayor reproche? ¿No? ¿Qué significa en criollito la existencia de un agravante? Que el legislador dijo, miren, matar a otro cuesta de 8 a 25 años de prisión. Pero en algunos casos matar a otro cuesta prisión perpetua. Bueno, ¿qué aumentó el legislador? Un mayor reproche. En algún otro caso el legislador, ¿qué es lo que hizo? Dijo, esto cuesta menos. Entonces, ¿cuál es el fundamento político criminal del atenuante? ¿Por qué el legislador reprocha en menor escala el matar en estas circunstancias? Eso es lo que yo tengo que tratar de comprender cuando estudio las agravantes. Si hago ese esfuerzo, voy a poder entender que algunas cosas que se repiten como eslogan no son reales. Ejemplo. ¿No? Decir que es un acto de injusticia, o en todo caso, mencionar como el único acto de injusticia, si es que lo fuere, yo creo que no, la instauración del femicidio o el feminicidio en el artículo 11 del artículo 80, porque vale lo mismo de una mujer que de un varón, como crítica así de eslogan. ¿Vale lo mismo mi vida que la vida de un cana? Sí, profesor, todas las vidas van igual. Leamos el agravante del artículo 8 del artículo 80.
¿Quién la quiere leer? Lo leo yo, profe, artículo 80, Bueno, inciso 8. sí, Inciso 8, bien. Inciso 8. A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. bueno. Lo que ha establecido acá el legislador no es que vale más la vida del policía, sino que empíricamente se ha demostrado que hay gente que mata a policías por el hecho de ser policías, y no empíricamente hay gente que ande matando a otro por ser empleado de comercio, por ser maestra. No ha existido como Claro, un problema social el homicidio de barrenderos, ¿sí? Y esto no quiere decir que el legislador dice vale más la vida del policía, sino, ustedes saben que, por ejemplo, hay en grupos antisociales, en bandas criminales, que se recibe un ascenso en la jerarquía de la banda si se ha matado un policía. Saben que hay tatuajes que se hacen algunas personas que integran grupos antisociales cuando hieren o matan a un policía. Entonces, esa función genera un grado de exposición mayor, y el legislador, en virtud de la función de la prevención general, ha establecido entonces una mayor amenaza de pena para disuadir ese tipo de homicidios, donde ha dicho ya no vamos a distinguir en el caso concreto cuál es la temporalidad de la pena, no vamos a distinguir si penalizamos eso entre 8 y 25 años, damos directamente perpetua para disuadir a que alguien practique como deporte, como joda, como un modo de crecer en su organización criminal, como un blasón, como un mérito, como algo para regocijarse el haber matado a un policía, ¿no? Siempre que se mate a un policía, ¿vamos a estar en presencia de esta agravante? No, vamos a estar en presencia de esa agravante. Si dos vecinos se pelean y uno de ellos mata al otro y el otro es policía, habrá un homicidio simple, ¿no? Si la pelea fue ponerle acuchilladas de los dos. Pero cuando alguien mate a otro motivado porque ese otro es policía, ahí sí va a existir la agravante. ¿Me expliqué? sí, profe, perfecto. Entonces lo mismo aplicaría cuando en el inciso 11, digamos, cuando se Lo matare a una mismo mujer. aplica en el inciso 11. Lo mismo aplica en el inciso 11. No es que la vida de una mujer vale más que la de un varón, ¿no? Si una Profe, mujer... también se puede, perdón, Sí, te escucho, José. profe, también en el inciso 4 del mismo artículo, eh, también se ha comprobado que por ahí por las religiones y por diferentes colores también se asesina. Que no También es se que vale más asesina. la vida de una persona religiosa ni de otro color, sino que porque está comprobado que hay gente que está en contra y mata por placer. Exacto. Mata por, en este caso, en realidad, el placer es solo matar porque disfruto matar, ¿no? El matar por perversión es lo que hace que sea más reprochable. Pero cuando odio a alguien por una cuestión de raza, de religión, de género, de orientación sexual o de expresión de género, tengo un agravante. ¿Cuál es la diferencia de ese odio de género a el artículo 11, el inciso 11, perdón, del artículo 80? ¿No? Que hay por ahí varones, para yo poder aplicar la agravante del artículo 4, yo tengo que poder probar el odio, no solo la condición racial, religiosa, de género o de orientación sexual, sino probar que esa persona odia a los negros, odia a los judíos, odia a los árabes, odia a las mujeres, odia a los transexuales, odia a las travestis,
¿no? Eso Claro. es lo que yo tengo que probar. El odio a un colectivo. Claro, por lo general El en Estados odio, Unidos, más que nada acá no bueno, por ahí, pero se ha comprobado de que por ahí los sí. skinheads, que son Miren, nazis, este agravante funciona también para las lesiones. Cuando yo iba a la universidad tenía un compañero cuyo apodo era Matayuto, ¿no? Porque a veces algunos grupos sociales tienen como diversión ir a matar, ir a lesionar o a jorobar a otra gente por pertenecer a otro entorno social, no solo en Estados Unidos, también acá es cierto, el odio racial no es un tema tan instalado en Argentina, pero también podría darse. Hay varones que no necesariamente odian a todas las mujeres por ser mujer, aman a su mamá, aman a su hermana, aman a su hija, pero cagan a palo a otras mujeres. Si es su pareja o su esposa, estaremos en el artículo 1, pero a veces que no es su pareja o su esposa, a veces es quien no quiso ser su pareja, a veces es quien no aceptó tener una relación sexual con él, a veces es una compañera de trabajo, a veces es una subordinada. ¿Se entiende la diferencia? Sí sería injusto si siempre que muere una mujer decimos que es femicidio, ¿no? Entonces, si hay un ladrón que roba para matar, que mata para robar, perdón, no importa si la víctima es mujer o varón, ahí no vamos a buscar el género. En todo caso, tendremos el agravante del inciso séptimo, cualquiera sea el género de la víctima. Homicidio, crimen y causa. Ahí no hay un femicidio porque la víctima haya sido mujer. Para que haya un femicidio, o algunos autores por eso dicen es un feminicidio, tiene que haber una violencia de género previa. Y en ese contexto de violencia de género previa debe darse el homicidio. Lo que el legislador está dándole, a lo que el legislador le da un mayor reproche en el artículo 11 es al homicidio de mujeres con las que el agresor ha establecido una situación de violencia de género. Y la utilidad es cuando no ha habido una pareja, porque cuando han tenido una relación de pareja o han sido cónyuges, eso ya quedaba subsumido en la agravante. Pero también hay casos en los que no ha sido pareja ni cónyuge y la violencia se generó en ese contexto. Esa es la utilidad práctica del agravante del inciso 11. Esa es la función jurídica. Bien. Tengan en cuenta, pasamos a otra cosa, pasamos a delito imprudente del artículo 84, homicidio culposo. ¿Han visto en penal general algo de imputación objetiva? La teoría del delito lo propone tanto para delitos dolosos como culposos, pero por ahí se aplica más con delitos culposos. ¿Cuándo yo cometo un delito en forma culposa y cuando cometo un delito en forma dolosa? En este caso, lo vamos a aplicar para homicidio y lo vamos a aplicar para lesiones. Las dos pueden darse en forma dolosa o culposa. Profe, ¿y es culposa cuando se da por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo? Bien. Hoy a esas 4 cosas, hoy las vamos a reducir en un concepto genérico cuando yo creo un riesgo, actúo sin el debido cuidado y en virtud de eso creo un riesgo que se traduce en ese resultado. Hay una violación a mi deber de cuidado, ¿no? Entonces, hay una violación en mi deber de cuidado cuando yo manejo alcoholizado, hay una violación a un deber de cuidado cuando yo dejo una maceta
sin seguridad en un balcón, en un cuarto piso, ¿sí? Esta violación al deber de cuidado generalmente van a implicar, en el caso concreto, un actuar imprudente, un actuar negligente, un actuar imperito, un actuar contrario a los deberes reglamentarios o a mi cargo, ¿sí? El problema está en dos categorías de teoría del delito, en la llamada culpa con representación y en el que llamamos dolo de segundo grado. Y ahí van a encontrar diferentes teorías y pueden adoptar ustedes la distinción que les parezca más adecuada, salvo la palabra intención. Yo voy a distinguir un delito imprudente de un delito doloso, un homicidio imprudente de un homicidio doloso, no desde la intención, sino desde la previsibilidad de la realización del resultado. Cuando es muy altamente previsible la realización de la producción del resultado y yo voluntariamente ejecuto la acción, entonces ahí voy a tener una conducta dolosa. Lo leímos del 81B, ¿sí? Si era previsible el resultado, muerte, cuando yo estaba cometiendo las lesiones, tengo que responder a forma dolosa. Bueno, si es muy previsible por mi imprudencia y yo logro probar que el sujeto activo tenía actualizado el conocimiento de esa probabilidad e igual ejecutó el acto, voy a poder hablar de dolo. Si no era muy previsible esa conducta, voy a hablar de culpa con representación. Otros dicen, a esta previsibilidad le podemos sumar un requisito más. Era previsible y el sujeto activo estableció o realizó una maniobra de evitación del resultado. Es decir, era previsible que se produzca una lesión o una muerte como conducta. Pero yo hice algo que me permite decir, no se va a dar en este caso concreto, no se va a efectivizar este riesgo que yo estoy creando. Ejemplo, como tomé alcohol, conduzco despacito. Voy bien despacito para de ese modo minimizar la posibilidad de que se produzca una lesión o un homicidio. ¿Se entiende esto? Como conducta de evitación de ese resultado. Entonces, para una corriente es altamente previsible, igual relaciono, para otra corriente es altamente previsible, pero además se queda en la culpa porque hizo algo para evitar que se produzca el resultado. Hay quienes dicen, no importa si ese algo era realmente idóneo o era inidóneo, es suficiente la manifestación de la voluntad de que hizo algo con la expectativa, con la esperanza de que no se produzca un resultado. Hay una conducta de evitación. No vamos a utilizar la palabra intención porque la intención, salvo en algunos casos de dolo directo muy evidente o salvo de algunos casos donde el sujeto activo dice te voy a matar, hijo de puta, la intención no tiene elementos de prueba, ¿no? ¿Cómo razonaban quienes sostenían un concepto psicologista psicologista significa sostener que dolo es intención desde la psicología, desde lo interno? ¿Cómo razonaban frente a casos muy de mucha gravedad y donde razonablemente
era muy difícil decir que era culposo un hecho. ¿Cómo razonaba la vieja doctrina, la vieja jurisprudencia? Decía, bueno, si el fulano hizo tal cosa, quiso la muerte, ¿no? Si el fulano disparó a 2 metros es porque de distancia y apuntó a una zona vital es porque quiso la muerte. En realidad no sabemos si quiso o no quiso la muerte. Lo que nosotros tenemos que decir es, era razonable y previsible y voluntariamente igual gatilló. Con lo cual, al menos aceptó la posibilidad, voluntariamente aceptó la posibilidad de la muerte e igual la ejecutó. Con esos criterios vamos a distinguir en el caso concreto la culpa, sobre todo la culpa grave, con representación de el dolo de segundo grado. El artículo 84 ustedes lo van a encontrar en alguna doctrina como la segunda parte del artículo 84 bis, perdón, como culpa temeraria. O sea, una mala conceptualización doctrinaria, porque hay algunas cuestiones que sí hablan de temeridad, pero hay otras cuestiones que no, como por ejemplo, lesionar o golpear a alguien y huir del lugar. Eso tiene que ver, eso es una actitud. Irse del lugar después de haber golpeado a alguien, ¿tiene que ver con la culpa o el dolo con el que yo produje las lesiones? Y no, profe. No, porque es una conducta ex post, no es una conducta ex antes. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? sí, Sin claro. embargo, fíjense, está en la segunda parte. En realidad, el legislador ha agravado en algunas circunstancias objetivas la culpa, el delito culposo, pero no ha eliminado con esto la distinción, no es que ha creado un tipo penal que subsume el dolo eventual en el 84 bis, como plantea Zaffaroni o algún otro autor que lo sigue a Zaffaroni. Sigue siendo en un caso concreto igualmente dificultoso establecer si estamos en un delito en las circunstancias del artículo 84 bis o si pese a que ha sido cometido en un siniestro vial, estamos en un delito de homicidio doloso. Hay ya algunos fallos jurisprudenciales firmes en que han establecido como delito doloso la comisión del resultado muerte en un siniestro vial. En situaciones, como dije recién, en las que de las circunstancias de hecho resultaba muy probable y había un conocimiento cierto de esa probabilidad, la producción de un resultado muerte y de igual forma el sujeto activo actuó. Otro tema problemático es distinguir en un caso concreto haber lesionado o matado e irse del abandono de persona. Si el que chocó a otro mató a otro y se fue, ¿habrá abandono de persona? Leamos el Una omisión de 106. auxilio. No, leamos el 106. 106. El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Y bueno, Hasta sí, ahí. la... Hasta ahí, Juan. ¿No? ¿Por qué no hay abandono de personas entonces en el ejemplo que yo les di? Porque no hay un otro en peligro.
ya hay un muerto. Ah, Porque claro. ya lo había matado, Ya está profe. muerto. Ya lo había matado. Ya no hay un otro en peligro. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. ¿Sí? Abandono es Entonces, cuando está con vida, con rasgos, no sé, una situación que bueno, encuentra con latidos, como ha pasado en muchos casos, y esa persona huye del lugar, o sin saber, o ante la duda también hay abandono. Cuando la persona está muerta, ¿será y fue suficiente ahí para que abandono. haya abandono? Esta situación de peligro en la vida o en la salud requiere, además, otra condición, otro elemento descriptivo del tipo. Colocar en desamparo, ¿no? Entonces, si yo dejo a un otro lesionado en una calle céntrica, donde hay un montón de personas que lo pueden auxiliar, no hay abandono de personas, porque no hay una situación de desamparo. La diferencia entre el abandono de persona y la omisión de auxilio es que, lo digo rapidito, después ustedes profundicen esta idea, es que en el abandono de persona el sujeto activo tiene una posición de garante respecto del sujeto pasivo. La fuente de obligación de no dejar desamparado es una posición de garante. ¿Saben qué es la posición de garante? Y, profe, no me acuerdo la definición ahora técnica, pero sí es cuando el sujeto, o sea, no tiene otra persona quien la auxilie o tiene no quien la auxilie, no quien la auxilie, sino que, por ejemplo, el bañero que debe de cuidar a los chicos en la pileta y el chico Bien. se ahoga y él no lo cuida, digamos. El ejemplo Él está tenía una bien, posición de el contexto no está bien, Juan Dani. El ejemplo, profe, es cuando la posición de garante privilegiada, por ejemplo, es la mamá que amamanta al bebé para que este bebé pueda desarrollarse hasta que pueda valerse por sí mismo. Está bien, hay un ejemplo, los dos ejemplos son correctos, pero el concepto de posesión de garante o la idea de concepción de garante tiene que ver cuando hay un deber legal, Un deber de hay un cuidado. deber legal o contractual o derivado de una situación especial que me responsabiliza a mí o que responsabiliza al sujeto de un bien jurídico de otro, ¿no? Entonces, la mamá tiene un deber legal de preservar el De bien evitar un jurídico, resultado. salud de su hijo. El bañero tiene una responsabilidad contractual de preservar el valor vida de los que asistieron a esa playa. El que choca a otro tiene una responsabilidad derivada de su acción directa de auxiliar a ese otro. ¿Sí? O sea, en el abandono de persona hay posición de garante y hay situación de desamparo. Frente a un peligro de vida o a la salud, posición de garante y desamparo. En la omisión de auxilio del 108, lo que hay es una situación de peligro o desamparo y hay ya no una obligación de garante del sujeto activo, sino lo que hay es un deber de solidaridad emergente de la condición de humano. ¿Leo el Entonces, 108, profe? ¿Quiere que lea el 108? leo el 108. Bueno, entonces el artículo 108 sostiene que será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro o cualquiera, omita prestarle el auxilio necesario.
cuando pueda hacerlo sin riesgo personal o no dé aviso inmediatamente a la autoridad competente. Bien. Si yo encuentro desamparado a mi hijo y no hago nada, ¿estoy en el 108 o en el 106? En el 106. En el 106, porque tengo posesión de garante. ¿Sí? Profe, y Ahora, en el 108 un ejemplo podría ser de que por ahí hay un chico que se está ahogando en un canal y yo por ahí no sé nadar o no tengo la capacidad de saber nadar por algo y me tiro al agua o no me tiro a salvarlo. claro. Si yo tengo la capacidad, si yo puedo auxiliar sin correr peligro, debo auxiliar. Si corro peligro, Claro, por eso debo sería, yo no sé buscar nadar, por ejemplo. quién lo auxilie. ¿Sí? Esas dos conductas se desprenden del deber básico de solidaridad con todo otro humano. Igual la pena, fíjense ustedes, las penas no las tomamos de memoria, pero sí hay que mirarlas, por lo menos, ¿no? Porque fíjense que un abandono de persona tiene pena de 2 a 6 años y a una omisión de auxilio tiene pena de multa. ¿No? ¿Para qué nos sirve mirar las penas? Nos sirve para ver la importancia de distinguir una situación. Si yo vi a un chiquito que se cayó en el río y seguí tomando mate, ¿cuál es la pena que me van a dar? Una pena de multa. Si yo era el guardavida de la pileta y me estaba chamullando a una chica y pensé que el changuito iba a aguantar un poco más y no me tiré, cuando me tiré el changuito ya se ahogó, voy a tener una pena de 5 a 15 años. Miren la diferencia, ¿no? Esto es lo que yo les decía, porque hay que tener una precisión clara de este hecho que yo estoy mirando, en qué figura penal encuadra. Qué desafío, profe. Bueno, dentro de las unidades 1 y 2 no van a tener mayores dificultades con los otros temas. En lesiones, ¿qué tienen que mirar? En lesiones tienen que mirar porque son taxativas y ahí sí las tienen que saber cuáles son las circunstancias que hacen que una lesión sea grave, cuáles son que una lesión sea gravísima. Eso en cualquier texto va a estar, no van a tener dificultad. Instigación y ayuda al suicidio, el concepto de instigación, que es instigar, hacer nacer en otro el deseo de, que es ayudar, prestar una colaboración para. En estos dos delitos hay una condición de punibilidad, que es que efectivamente se haya tentado o consumado el suicidio. El suicida nunca va a estar penalizado, pero el que ayude o el que instiga solo estará penalizado en la medida en que haya habido por lo menos una tentativa de suicidio. ¿Sí? Tampoco van a tener mayor dificultad en delitos contra el honor. Lo tienen ahí. Bueno, ¿alguna consultilla más? ¿Alguien Profe, puede entrar a la plataforma y ver si les aparece ya el trabajo práctico, si lo cargué bien? Sí, profe, profesor, yo me fijé y ya figura el trabajo práctico. Perfecto. le puedo consultar sobre la división del programa, que está dividido en ejes. Eje temático 1, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Digamos, ¿es para el final? No, en realidad, bueno, esto es una cuestión de mayor prolijidad simplemente, ¿no? Es una cuestión de mayor prolijidad, por lo que lo dividimos en eje, porque así lo requiere ahora el modelo de programa que nos prevé la universidad. En realidad, los ejes son los que da el Código Penal y en base a la estructuración de bienes jurídicos
como se ve en el primer punto de la unidad 1, o sea, no tiene eso mayor aplicación práctica, salvo, bueno, después en la segunda parte del programa, que ya vemos delitos contra bienes supraindividuales, que ahí ya el legislador ha comenzado a punir conductas que no ponen en riesgo un bien jurídico individual, sino ponen en riesgo bienes jurídicos más genéricos. Eso tienen unas consideraciones prácticas que ya la vamos más adelante respecto a que puede haber víctima que no es el sujeto pasivo del delito, ya vamos a verlo en ese momento. Basigalú, por lo que le hemos compartido, es un manual de parte general, porque hay que tener en claro los conceptos de parte general, ¿no? Si, por ejemplo, si no se tiene en claro la diferencia entre concurso aparente y concurso real y concurso ideal, vamos a tener mucho problema al subsumir algunas conductas, al decir cuál es el delito que hay en esta situación, y voy a decir que hay lesiones y robo, cuando en realidad el daño en el cuerpo o en la salud son el producto de la violencia del robo y tengo solo robo, ¿no? Por eso es que le hemos dado Basigalupo, para que tengan un repasito de la parte general que sí hace falta tener fresca y presente para el trabajo de este trabajo de análisis, para que estudiar la materia no sea repetir los tipos penales, sino sea comprender los tipos penales y poder entonces relacionarlos a hechos concretos. Les subí también hoy cuáles son las instancias de evaluación, además de los parciales, o sea, cuáles son del parcial, las actividades de evaluación que las tienen puestas. La aprobación del 80% es una condición de regularidad, ¿sí? Son trabajos prácticos, ya está compartido hoy el primer trabajo práctico. Las prácticas profesionalizantes, ¿a qué le llamamos prácticas profesionalizantes? Los trabajos prácticos también nuestros tienen esa característica. Es ya ir pensándose en el ámbito de la realidad de la profesión, ¿no? Es ir adquiriendo esta destreza que yo les decía al comienzo, de decir, este hecho se encara como un homicidio, como una lesión, como un abandono de persona. Esa es la destreza que nosotros queremos que ustedes puedan adquirir. Esa destreza no es opinología, no es sentarme a matear con mi vieja a ver qué le parece a mi vieja, si hay que hacer lo que se pudre en la cárcel o qué es lo que hay que hacer. Esto es un rigor técnico. Entonces, cuando nosotros hacemos los trabajos prácticos, cuando nosotros intervengamos en estos encuentros, que yo voy a comenzar cada vez, los otros docentes vamos a comenzar a provocar cada vez mayor participación de todos, porque la idea es que este sea un proceso de aprendizaje colectivo. En ese intercambio vamos a tratar de empezar nuestras opiniones diciendo yo leí en y comparto con, o yo leí en y no entiendo y no comparto, y no yo creo, yo pienso, a mí me parece. Esa es la diferencia entre conocimiento técnico y científico y el conocimiento vulgar o popular. Nosotros no vamos a hacer opinología en estos encuentros. Nosotros vamos a trabajar con rigor técnico científico, ¿sí? Silvana, no es posible, si la pregunta está orientada si es posible promocionar la materia, sinceramente eso implicaría una necesidad de interacción tan constante con el proceso de aprendizaje de ustedes, que es incompatible con la cantidad de alumnos que están inscriptos en la materia, ¿no? Ustedes acá ven, no sé, estaremos hoy 30,
acá conectados, pero la lista es de 240. Es imposible que nosotros tengamos un nivel de intercambio, de producción de conocimiento de ustedes tan profunda que nos permita a nosotros establecer una instancia de promoción, que se la debiéramos brindar a todos. Nosotros no podemos decir, bueno, promocionan 30, 40, que somos a los que van a ser más activos en la plataforma. Entonces, en un semestre es muy difícil. Nosotros tenemos, en esta materia, ustedes tienen que cambiar un chip de razonamiento, ¿no? En todas las materias que vienen cursando hasta ahora, la matriz de razonamiento es una matriz analógica. Uno está acostumbrado a interpretar de un modo expansivo y con analogías, es parecido a. En derecho penal parte especial, como el principio, la interpretación analógica en malam partem está prohibida, nosotros tenemos que razonar con una rigurosidad diferente, ¿no? No quiere decir que no haya algunas otras directrices de interpretación que sí sean válidas. Yo, por ejemplo, les di una contrario sensu del 81b, si es válido eso. No es lo mismo que analogía, ¿no? No nos podemos apartar de la precisión técnica, entonces no tiene que ver, algunas situaciones no tienen que ver con el disvalor de acción, no tiene que ver cuán reprochable me parezca a mí la cosa, sino con cómo la estableció típicamente el legislador, por el principio de ley penal cierta, estricta, previa, cierta y estricta, ¿no? Entonces, esos principios, ¿dónde se consolidan? En esta materia. Y la matriz de razonamiento de todas las otras materias es la inversa. La matriz de razonamiento del derecho constitucional es abrir, del derecho privado constitucionalizado es abrir, ¿no? Y acá nosotros tenemos que tener un pensamiento más rígido, más dogmático, más estructurado. Por eso no damos en semestre la propuesta de promocionalidad. Vamos a tratar este año de ver si se nos permite un cursado en el segundo semestre, un cursado profundizado. Y ahí veremos en todo caso si es posible, pero en este primer semestre no. Bueno, no debe haber habido ningún gol porque no escuché a nadie gritar, ni gritaron acá en mi casa, pero vamos a ver lo que queda del partido. 3-1. Bueno, 3-1, ¿vamos? Sí, 3-1. Qué respetuoso que son en mi casa de que estoy dando clase. No está jugando River, si no escucharían los gritos, ahí no importa nada. Nos vemos el martes que viene. Un gusto. Muchísimas gracias. Hasta el martes, profe. Muchas gracias. Muy buena la clase. Gracias.